Empezamos entonces con la parte de matrices, ¿sí? Con el capítulo 6 sería este, ¿no? Con el capítulo 6. Bueno, en primer lugar, ¿qué son las matrices y con qué objetivo las vamos a estudiar? Por un lado, ¿saben ustedes qué es una matriz? ¿Vieron alguna vez alguna idea de a qué se le llama matrices? Sí. ¿Y qué es una matriz entonces? A ver. ¿Qué podrían decir? ¿Cómo? Números ordenados por fila y columna, como una tabla. Bien. Exactamente, no es más que eso, ¿sí? Es un cuadro, digamos, que puede ser cuadrado o rectangular, con números, y en algunos casos, digamos, uno utiliza matrices para distintas cosas. Por ejemplo, una planilla Excel también es una matriz, digamos, es una disposición en filas y columnas donde uno tiene casilleros donde pone algo, a veces no solamente números, ¿no? Pero se utiliza esa disposición, ¿sí? El juego de la batalla naval, por ejemplo, bueno, se dispone en una matriz también. ¿Mm? La pantalla de la computadora, ¿sí? También es una matriz, ¿sí? Con píxeles prendidos o apagados, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso en lo que uno dispone en filas y columnas ordenadamente, ¿sí? Bueno, podemos considerarlo una matriz. En nuestro caso, nosotros vamos a estudiar matrices, por ejemplo, de la forma 3, 1, 2, 0, menos 1, 5. Eso para nosotros va a ser una matriz pensado como una... Hola, Gianfranco, está bien. Pensado como una tabla, como decía, no sé si Flor estaba diciendo, como una tabla ordenada de filas y columnas. En este caso tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo utilizamos la notación y cómo nos referimos a ellas. ¿Nosotros con qué objetivo las vamos a estudiar? Las vamos a estudiar como una herramienta para la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver esa resolución utilizando muchas de las estrategias que se utilizan con las matrices, ¿sí? Entonces, en principio, tenemos que describirlas, operar con estos objetos nuevos, digamos, para ver cómo las aplicamos después a ese tema. Bien, las matrices tienen igualmente muchas otras aplicaciones también, se utilizan en la teoría de grafos, se utilizan, bueno, por eso les digo, pensado en cuando se transmiten, por ejemplo, una foto, ¿sí? La manera en la que se transmite se cuadricula, digamos, la foto, ¿no? Y la intensidad de los colores de cada cosa se transmite haciendo una transmisión a través de algo que es una matriz. Bien, entonces, ¿qué nombre les vamos a poner? ¿Cómo las vamos a llamar? A ver, en general vamos a utilizar letra mayúscula de imprenta para referirnos a las matrices, ¿sí? En este caso decimos que tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces vamos a decir que A pertenece, miren, a R 2 por 3, ¿sí? Esto para nosotros quiere decir que tiene números reales y tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí?
Esa es la manera de nombrar al conjunto de matrices. Cuando hablamos de R 2×3, nos referimos al conjunto de matrices que tiene números reales y tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Bien? ¿Cómo vamos a nombrar los elementos de la matriz? ¿Sí? Porque cuando decimos A, bueno, nos referimos a toda esta matriz, pero ¿cómo nos referimos a cada uno de los elementos? En general se utiliza la misma letra de la matriz, pero en minúscula, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, A1, 1, nos referimos al elemento que está en la posición fila 1, columna 1. Ese A1, 1 es un 3, en este caso, ¿sí? Si decimos A1, 3, por ejemplo, fíjense que esta escritura, yo digo 1, 3, y ahí parece que estuviera escrito un 13, ¿no? Bueno, del contexto de la matriz que yo miro, bueno, ya sé que no me estoy refiriendo a un 13, sino a fila 1, columna 3, ¿sí? Entonces digo, fila 1, columna 3, otra vez tengo el 2. ¿Se entiende? En general, el elemento A y J, ¿sí? Es el elemento de la matriz A que está en la fila I, columna J. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en general vamos a decir que R, N por M, ¿sí? Es el conjunto de matrices de N filas y N columnas, perdón, y M columnas con números reales. Esto aclaramos números reales porque uno puede tener matrices de números complejos, de distintos, ¿sí? De distintos conjuntos. ¿Bien? Bueno, algunas matrices especiales, algunas matrices que reciben nombre, vamos a mencionar en primer lugar. Bueno, por un lado, decimos que si A es una matriz R, N por N, ¿sí? Decimos que A es cuadrada. Bueno, esto no tiene mucha originalidad, ¿no es cierto? Pero estamos queriendo decir que si tenemos matrices que tienen igual número de filas que de columnas, las llamamos matrices cuadradas. ¿Bien? Vamos a decir también que si tenemos una matriz por ejemplo, con todos ceros, ¿sí? Entonces esta matriz se llama matriz nula. En este caso la vamos a llamar con un cero grande y le ponemos abajo la dimensión. ¿Por qué se la ponemos? Bueno, porque hay muchas matrices nulas. Todas las que tienen todos ceros, por ejemplo. Esta se va a llamar matriz nula de 3×3. Pero si yo tuviera la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? A esta la llamamos matriz nula de 3×2. ¿Se entiende? Entonces le indicamos abajo de qué dimensión, porque yo no puedo decir, bueno, fíjate la matriz nula, bueno, pero ¿cuál?
¿Se entiende lo que digo? ¿Mm? Con eso le indicamos la dimensión y se llama matriz nula. Otras matrices importantes, ¿sí? Las que llamamos matriz diagonal, ¿sí? Si tenemos una matriz, por ejemplo, ojo acá, esta tiene que ser cuadrada, ¿eh? Por ejemplo, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5. ¿Sí? Se llama matriz diagonal. ¿Por qué se llama matriz diagonal? En primer lugar, esta matriz es cuadrada, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre para referirnos a ella. Si A es esta matriz, se llama matriz diagonal, ¿sí? Porque A es cuadrada, y fíjense que nosotros vamos a decir que la diagonal de una matriz cuadrada va a estar formada por los elementos que están en la misma, que tienen igual número de fila que de columna. Fíjense, el elemento 3 está en la posición 1, 1, el elemento 2 está en la posición 2, 2, el elemento 5 está en la posición 3, 3. ¿Se entiende? Esa va a ser la diagonal de una matriz cuadrada. Digo porque uno podría pensar también que es esta, ¿no? Si uno lo mira como un cuadrado, bueno, qué sé yo, la diagonal podría ser cualquiera. Bueno, diagonal vamos a llamar a esta, ¿sí? En general se llama muchas veces diagonal principal. Entonces, se llama matriz diagonal porque es cuadrada y vamos a decir, ¿qué notan en esa matriz? ¿Qué tiene de particular? ¿Por qué la llamamos diagonal? ¿Qué tiene de especial? Cuadrada, igual número de filas que de columnas. Por ejemplo, esta no es cuadrada, ¿sí? Porque es 3 por 2. En cambio, esta es cuadrada porque es 3 por 3. ¿Sí? Una 4 por 4, una 2 por 2, ¿sí? Esto que pusimos acá, ¿sí? Dijimos, es cuadrada cuando A pertenece a R n por n. Es decir, tiene siempre igual número de filas que de columnas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Las cuadradas entonces les pasa eso. Después dijimos, las matrices nulas, ¿sí? Son las que tienen todos ceros. Por supuesto hay de distintas dimensiones. Bueno, de las cuadradas también hay de distintas dimensiones, por supuesto. Y ahora estamos diciendo, bueno, ¿a qué llamaríamos matriz diagonal? Entonces, ¿alguna observación, algo que vean en esa matriz para decir, bueno, ¿por qué se le llamará matriz diagonal? Sí, sí, 3, 2, 5 están en la diagonal, pero por ejemplo, si yo dijera, si yo tomara en vez de esa, claro, bueno, más que nada eso, que los no nulos están en la diagonal, ¿sí? Que el resto son todos ceros, ¿sí? Fuera de la diagonal son todos ceros. Entonces, lo que vamos a decir es, se llama matriz diagonal porque es una matriz cuadrada y además, miren, si un elemento no es cero, entonces I es igual a J. A ver si se entiende lo que estamos queriendo decir acá. Es decir, si tengo un elemento que no es cero, entonces está en la diagonal. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Sí o no? Porque total, digamos, a ver, en la diagonal también puede haber elementos que sean cero. Esto no me impide eso, ¿eh? Pero lo que no puede pasar es que haya un elemento que no es cero acá arriba, digamos, o en cualquier otro lado que no sea la diagonal, ¿sí? Las matrices diagonales tienen su importancia porque, bueno, ya vamos a ver que nosotros podemos transformar matrices, encontrar matrices equivalentes a otras, y estas tienen buenas propiedades o cálculos sencillos de hacer, y en particular nos va a interesar conocer una matriz diagonal en particular que se llama matriz identidad. A ver, otra vez, la matriz identidad, bueno, no, porque hay infinitas matrices identidad dependiendo de la dimensión. Entonces, lo que hacemos es ponerle un subíndice. En este caso, ¿por qué le ponemos un solo subíndice? Sí, un solo subíndice. Porque la matriz identidad es una matriz cuadrada, con lo cual me alcanza, ¿sí?, con ponerle solamente un número, porque si le pongo I2, ya sé que es de 2 por 2. Y es una matriz diagonal, pero muy particular. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la diagonal tienen unos, ¿sí? Esta es diagonal, pero bueno, tiene cualquier número, pero la que llamamos identidad en particular solamente tiene unos en la diagonal y no puede tener ceros en la diagonal, ¿sí? Entonces, a esta la llamamos matriz identidad de 2 por 2, ¿sí? La I3, ¿quién será? La que es diagonal con unos, ¿sí? Pero de 3 por 3. La I4 es una diagonal con unos, pero de 4 por 4. ¿Se entiende esto? Esta matriz, a estas matrices que llamamos matriz identidad, van a jugar un papel muy importante, ¿sí? Bien. Entonces, en particular, ¿a cuáles llamamos cuadradas? ¿Qué es la matriz nula? ¿Qué es una matriz diagonal? ¿Qué es la matriz identidad? Hay también matrices particulares que se llaman triangulares. Bueno, lo que va a pasar con las matrices triangulares es que van a ser también cuadradas y nos vamos a referir a que solamente tiene elementos no nulos o en el triángulo superior o en el triángulo inferior. Y de acuerdo a eso la llamaremos triangular inferior o triangular superior. ¿Sí? En nuestro caso, bueno, también tienen aplicaciones importantes, sobre todo para cálculos de determinantes y en resolución de sistemas, ¿sí? Pero en principio nosotros vamos a utilizar más que nada la diagonal, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con las matrices? Bueno, son nuevos objetos matemáticos, lo que vamos a hacer es algunas operaciones, ¿sí? Entonces vamos a definir en principio qué queremos decir cuando decimos que dos matrices son iguales, y después vamos a aprender a sumarlas, a multiplicarlas por un número y a multiplicarlas entre ellas. Distintas operaciones que podemos hacer con una matriz. Entonces, a ver. Cuando ¿cuándo decimos entonces que dos matrices son iguales?
Bueno, esto ya saben que, como todo, digamos, uno ¿por qué define la igualdad? Porque yo digo, bueno, miralas a ver si son iguales o no. Si yo tengo una matriz A que es 5, 4, menos 1, 2, 1, 1, y tengo una matriz B que es 5, 4, 0, menos 1, 2, 0. Digo, ¿son iguales esas matrices? ¿Qué opinan? No, ¿no? ¿Por qué no son iguales? Bueno, ese es un motivo, digamos. No tienen la misma cantidad de filas que de columnas, ¿verdad? Con lo cual ahí ya no pueden ser iguales. Aparte de los números. Ah, bueno, o sea que además, ponele que tuvieran la misma cantidad de filas que de columnas, si yo acá pongo, 1, 7, ¿son iguales esas matrices? Porque ahora sí tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Claro, pero incluso tengo un número distinto, ¿sí? O sea que, bueno, cuando yo tengo las matrices, es más o menos sencillo darme cuenta si son iguales o no. La definición de igualdad de matrices nos sirve cuando hablamos de matrices que no podemos ver todos sus elementos, entonces nos planteamos si serán iguales o no, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una matriz A perteneciente a R, N por M, y una matriz B perteneciente a R, qué sé yo, J por W, decimos que A es igual a B si, entonces acá definimos qué tiene que cumplir. Lo que tiene que cumplir, si queremos decir que la dimensión tiene que ser la misma, fíjense, N tiene que ser igual a J y M tiene que ser igual a W. ¿Se entiende? Con esto exijo que la cantidad de filas de A sea igual a la cantidad de filas de B y la cantidad de columnas de A igual a la cantidad de columnas de B. ¿Sí? Y además, un elemento de A en la posición IJ debe ser igual al de B en la posición IJ para todo I y para todo J. ¿Se entiende? Con esto digo en general, ¿sí? Que tienen que ser iguales elemento a elemento. ¿Bien? Así definimos que dos matrices sean iguales. Bien, vamos a definir también la suma de matrices. ¿Cuándo les parece que yo podré sumar matrices y qué será sumar matrices? ¿Sí? Cuando uno define la suma de matrices, por ejemplo, vamos a mirar primero qué sería sumarlas, o intuitivamente. Si yo tengo una matriz A, 3, 0, menos 1, 4, 1, 2, y lo quiero sumar, no. Defino ahora una matriz B que sea 2, 5, 0, 1, 1, menos 7, ¿sí? ¿Les parece que puedo hacer la suma de A más B? Sí, bien. ¿Y cómo lo sumarían eso? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Claro,
el A11 con el B11, el A12 con el B12, ¿sí? Esto que decimos elemento-elemento, es como poner una matriz arriba de la otra y sumo los que me van cayendo en el mismo lugar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿qué voy a decir que es A más B? 3 más 2, ¿sí? 0 más 5, menos 1 más 0, 4 más 1, 1 más 1 y 2 menos 7. ¿Bien? Así se define la suma de matrices. Ahora, para definirla así, fíjense que lo que necesito es que estas matrices tengan la misma dimensión, ¿sí? No tienen por qué ser cuadradas, ¿sí? Pueden tener más filas que columnas o más columnas que filas, pero tienen que ser iguales para poder sumarlas, ¿sí? Entonces, para definir la suma, digo, bueno, tengo dos matrices A y B que están en el mismo conjunto, N por M. Entonces, se define una matriz C igual a la suma de A más B. ¿Y qué quiere decir que defino eso? ¿Cómo defino esa suma? Bueno, voy a definir cómo son los elementos de esa matriz C, que sería esta, ¿no? ¿Cómo son los elementos de la matriz C? Bueno, digo, la defino diciendo que un elemento que está en la matriz C en la posición IJ es igual al que estaba en A en esa posición más el de B en la misma posición, ¿sí? Siendo C una matriz de ¿qué dimensión? Fíjense que la matriz resultante me queda de la misma dimensión que A y B, ¿sí? ¿Se entiende esto de la suma? ¿Bien? Bien. Bueno. Ahora, ¿qué propiedades? Ahora analizamos propiedades, ¿sí? ¿Qué propiedades analizábamos? ¿Qué tenemos que mirar acá? Bueno, conmutativa, sí, puedo mirar, vamos a poner acá primero propiedades. Propiedades. Entonces, vos decís que es conmutativa. Va, o por lo menos nos preguntamos si es conmutativa. ¿Será conmutativa? Fíjense que yo acá no lo puse, pero ahora lo voy a reescribir ya que estamos. En vez de poner el resultado, voy a escribir la cuenta que hicimos, ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta hicimos acá? 3 más 2, ¿sí? 0 más 5, menos 1 más 0, 4 más 1, 1 más 1 y 2 menos 7, ¿no? Esas son las cuentas que hicimos para el resultado. Ahora pregunto, ¿y habría alguna diferencia si yo en vez de poner 3 más 2, pongo 2 más 3? ¿O acá pongo 5 más 0? ¿O acá pongo 0 menos 1? ¿O 1 más 4? ¿O 1 más 1? ¿O menos 7 más 2? ¿Se entiende lo que digo? O directamente, si quieren, vamos a escribir esto así. Yo ahora digo, esto es lo mismo, esto lo afirmo yo, que es lo mismo que hacer 2 más 3, 5 más 0, 0 menos 1, 1 más 4, 1 más 1 y menos 7 más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí cambié
el orden de la suma. Entonces, al cambiar el orden, digo, ah, bueno, pero entonces esto es lo mismo que B más A, ¿o no? ¿Se entiende esto? Claro, que en definitiva, lo que estoy usando, fíjense, para decir que esta matriz es igual a esta, ¿qué estoy usando? Estoy usando que en realidad acá la propiedad conmutativa de la suma de los números reales, porque estoy diciendo que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea que la propiedad conmutativa se cumple. Es cierto que sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. ¿Sí? Bien, ahora vamos a mirar en general, ¿sí? Acá estamos mirando un ejemplo, pero alguna demostración pequeña de estas vamos a hacer, ¿sí? O sea, acá solamente estamos mirando un ejemplo, ¿no? ¿Se entiende eso? Ojo con esas cosas, ¿no? Que habíamos remarcado mucho en la primera parte, cuando estábamos haciendo una demostración y cuando estábamos dando un ejemplo que no nos alcanza para demostrar que algo se cumple en general, ¿sí? Bien, ¿qué otra propiedad les parece que se cumplirá? ¿Qué otra nos preguntamos? Asociativa, bien. También nos preguntamos por la asociativa. También se va a cumplir. Esto sería preguntarnos que A más B más C sea igual a A más B más C. Esto, por supuesto, con matrices, en este caso, todas de la misma dimensión, ¿no? Sí, esa propiedad se cumple. Después ustedes ahí tienen para hacer ejemplos con esas cosas y verificar que efectivamente da lo mismo. ¿Qué más? ¿Será cerrada esta operación? ¿Es cerrada? Sí. ¿Por qué es cerrada? ¿Qué era ser cerrada? Claro, da una matriz, pero además da una matriz de la misma dimensión, ¿sí? Tengo dos matrices, n por m, el resultado está en el mismo conjunto. Porque acá fíjense que hablamos de matrices, ¿sí? Pero tenemos distintos conjuntos. Si yo hablo de las matrices 2 por 3, no es el mismo conjunto que las matrices 7 por 8. ¿Se entiende esto? Por más que todas sean matrices. En cambio acá, ¿sí? Si sumo matrices que son 7 por 20, ¿sí? El resultado me da una matriz 7 por 20. ¿Se entiende? Entonces, es cerrada por definición, porque la estoy definiendo, ¿sí? De dos matrices en el mismo conjunto y el resultado me da en el mismo conjunto. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué más nos preguntábamos en las propiedades de una operación en un conjunto? Vamos a repasar todo esto. Para los que tengan que dar el recuperatorio del primer parcial les sirve, porque eran las propiedades que mirábamos. Espérate que se me corrió lo que estás diciendo. La matriz se tiene en cuenta para que sea cerrada. ¿Quién me está diciendo eso? Porque se me va, a ver si yo puedo sacar. Los números dentro de la matriz se tienen en cuenta para que sea cerrada. No entiendo la pregunta, Francisco. Digamos, lo que se tiene en cuenta
cuando decimos cerrada, es la dimensión de la matriz. ¿Me entendés? O sea, cerrada es decir, bueno, si yo tengo A es una matriz, no sé, 2 por 2, 3, 1, 2, 4, ¿sí? Y B es 0, 1, 1, 1. Entonces, A más B también pertenece a R 2 por 2. Lo que hay acá no me importa mucho, ¿sí? Yo lo que digo es que A es 2 por 2, B es 2 por 2, bueno, entonces A más B es 2 por 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Francisco? Sí, es matriz más matriz igual matriz, pero por eso, que sean de la misma dimensión. ¿Mm? ¿Bien? Bien. Bueno, Florencia decía opuesto, pero antes de opuesto, ¿qué tendría? Porque si tiene opuesto, ¿qué tiene que pasar? A ver, ¿qué tiene que cumplir el opuesto? ¿Qué tendría que cumplir? Da cero una matriz vacía, bueno, a ver, entonces, para que haya opuesto, primero me tengo que preguntar, ese cero o matriz vacía, ¿qué sería en el conjunto? El neutro. Entonces, primero preguntémonos si hay neutro, porque si no hay neutro, imposible que haya opuesto, ¿sí? Entonces, ¿habrá elemento neutro? Bueno, el elemento neutro va a ser esa matriz nula, ¿sí? No vacía, sino matriz nula, como las que vimos hoy, por eso dijimos, tanto la matriz nula como la matriz identidad van a jugar un papel importante en las propiedades de algunas de las operaciones. En particular, la matriz nula la juega de neutro, ¿sí? Es el cero de los números, bueno, es el que sería acá la matriz nula en las matrices, ¿sí? Juega ese rol. Entonces, el elemento neutro, cuando nos preguntamos si hay elemento neutro, lo que queremos saber es si existirá alguna matriz bueno, pero son nombres más o menos esperados, ¿o no? Uno acá lo que se va a preguntar es si existirá alguna matriz que sumada a cualquier otra me dé la misma matriz. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, decimos, ¿existe una matriz N tal que A más N sea igual a A para cualquier A? Acá siempre hacemos esta pregunta con A y N en el mismo conjunto, ¿no? Si no, no podemos sumar nada. Y además, para que sea neutro, también se tiene que cumplir que N más A me dé A. Lo que pasa es que como ya dijimos que vale la conmutativa, bueno, si encontramos una matriz N tal que A más N da A, ya sabemos que al revés también va a pasar, ¿sí? Pero, digamos, cuando uno plantea elemento neutro, acuérdense que hablábamos de cómo es único y debe cumplir que valga el mismo elemento a izquierda y a derecha, ¿sí? Bien, ¿y quién es ese elemento neutro? La matriz nula, ¿sí? Entonces, ¿existe una matriz que sumada a cualquier otra me dé la misma matriz? Sí.
la matriz nula de la dimensión que corresponda. ¿Mm? Entonces decimos que n es la matriz nula, n por m, y vamos a decir si A es n por m, ¿sí? Suponemos que estamos con A en un conjunto n por m, bueno, entonces es la nula n por m, la que le corresponda de acuerdo a la dimensión. Ay, J es 0. ¿Vos te referís en la matriz nula? Sí, sí, claro, la matriz nula tiene todos ceros con la misma dimensión. Digamos, la matriz nula, es lo que habíamos puesto hoy, la matriz nula, qué sé yo, 2 por 2, es la matriz 0, 0, 0, 0. A eso nos referimos. Bueno, y entonces sí, si hay neutro, diremos, bueno, ¿habrá opuesto? Que hoy Florencia quería saber si había opuesto. ¿Qué opinan? ¿Habrá opuesto? ¿Qué tiene que pasar ahora para que haya opuesto? ¿Qué nos preguntamos para que haya opuesto? Ahora decimos, para cualquier matriz, ¿habrá otra que sumada a ella? Claro, tal cual, me dé esa matriz que la juega de neutro, esa matriz nula, ¿eh? Eso es lo que nos preguntamos. Entonces, pero importante esto porque acuérdense que en el caso del neutro, esta matriz es única, ¿sí? Igual para todas las matrices de ese conjunto. En cambio, para el opuesto, ¿sí? Ese opuesto es único, pero para cada matriz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces decimos, ¿sí? Sí, para toda A existe una matriz, llamémosla B, tal que A más B me dé la matriz nula. ¿Sí? Supongamos, estamos pensando que estamos en n por m, ¿no? Un conjunto de cualquier dimensión, pero siempre, pero para todos la misma. ¿Sí? Eso es lo que me pregunto si existe. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Existirá o no? Ay, porque para suma de reales había. ¿Y quién sería? Está muy bien lo que decís, pero... Tiro por tirar, tiro por tirar. No, está muy bien, Francisco. Va a ser una matriz que tiene todos los elementos iguales a A, pero cambiados de signo. Es decir, es la matriz opuesta, justamente, ¿sí? Con todos los elementos que son los opuestos de los elementos de A. Esa va a ser la matriz. Pero fíjense, uno podría intentar mostrar esto. Miren, vamos a hacer esta demostración para que vean cómo obtenemos eso. Entonces, uno se plantea el opuesto, decimos que para toda A queremos que exista esta matriz B que cumpla esto. No sabemos si existe todavía, ¿no? Nos planteamos eso. Entonces, ahora vamos a ver qué debería cumplir, ¿sí? Entonces, si, miren, si B existe, entonces, ¿qué tiene que pasar? A y J más B y J, ¿cuánto tiene que dar? 0, ¿no? Acá sí 0, porque acá estoy pensando elemento a elemento. Ojo, esto es matriz. Esto es el 0, el número 0.
¿Se entiende? Porque acá estoy pensando elemento a elemento. ¿Mm? Entonces, si B existe, A y J más B y J debe dar 0 para todo I, para todo J. ¿Mm? Bueno, pero entonces ahora estoy trabajando en números, por eso esto que decía Flor, existe porque en los reales existía. Bueno, porque ahora estamos en reales, fíjense. Ojo con esta diferencia, ¿sí? Cuando yo estoy escribiendo esto, estoy hablando de matrices, entonces ahí tengo que tener cuidado cómo trabajo. Ahora, cuando escribo esto, ya pasé a tener una cuenta de números. ¿Se entiende? Ojo, ¿eh? Acá ya tengo elementos. Entonces, cuando vengo acá, ¿qué digo? Ah, bueno, acá yo ya sabía que en los números reales hay opuesto. Entonces yo puedo sumar el opuesto de B y J a ambos miembros, ¿sí? Por más que diga B y J, es un número real. Perdón, yo quiero despejar B y J. Vamos a despejar B y J, es lo mismo, pero bueno, para que quede el que yo quiero encontrar, ¿sí? ¿Se entiende? Esta matriz A es una matriz dada, la que quiero encontrar es esta B. Es lo mismo como lo hagamos, pero, ¿sí? Entonces, ahí sale que los elementos de B, cada elemento de B es el opuesto del elemento de A en la misma posición, que es lo que decía Francisco. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto entonces sería en general, como muestro en general que esa matriz existe. ¿Sí? Entonces decimos que B es la matriz menos A, justamente, ¿sí? Y se llama opuesto de A. ¿Bien? Esta propiedad de existencia del opuesto es lo que también nos ayuda a definir la resta, ¿sí? Como pasa en general, ¿sí? En todas las operaciones que definimos opuesto. ¿Por qué nos ayuda a definir la resta? Bueno, porque ahora lo que vamos a decir es que a partir de esto podemos decir que dada una matriz cualquiera, ¿sí? En general, decir tengo una matriz A más el opuesto de una matriz C, por ejemplo, es lo mismo que expresar A menos C. Bien, y entonces lo que vamos a decir es que sumar todos los elementos de C, la matriz C, perdón, con todos sus elementos cambiados de signo, es lo mismo que restar ahora a la matriz C como estaba. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo 2, 1, 0, 3, 1, 1, tengo esta matriz, y le quiero sumar el opuesto de una matriz C, que suponete que C fuera, vamos a hacer el ejemplo abajo, perdón. Así queda más claro lo que vamos a escribir. A ver, si yo tengo una matriz A, 2, 1, 3, 0, 1, 1. Tengo una matriz C, 7, 2, 0, 1, 3, 1. ¿Sí? Supongamos que ese es A y ese es C. Entonces yo ahora digo, ¿qué sería hacer A más menos C? Tendría que sumar 2, 1, 3, 0, 1, 1 más, y menos C, le voy a poner algún signo negativo a C para que no confundamos eso, ¿no? Menos C es cambiarle el signo a todos los elementos de C. No quiere decir que C tenga que ser toda positiva, ¿no? Entonces, ahora digo, menos C, ¿quién sería? Menos 7, menos 2, 0, 1, menos 3, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿eso?
¿Se entiende? Bien, entonces, lo que estamos diciendo acá es que hacer esto es lo mismo que hacer 2, 1, 3, 0, 1, 1, menos 7, 2, 0, menos 1, 3, 1. ¿Sí? O sea, sumar esto es lo mismo que acá, este menos sería decir 2 menos 7, ¿sí? Elemento, elemento. Bien, eso es lo que está diciendo esta última observación, que es la que nos permite esta existencia del opuesto de una matriz. Bien. Pregunto, si hemos definido una operación suma con las propiedades de conmutativa, asociativa, cerrada, neutro y opuesto, ¿qué decimos de ese conjunto con esa operación? ¿Qué es? ¿Qué estructura algebraica se define? Un grupo conmutativo. Muy bien, Flor, estás reafilada hoy. Es un grupo conmutativo, ¿sí? El conjunto de matrices, ¿sí? N por N, con la suma y definidas en matrices con elementos reales, es un grupo conmutativo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de grupo? Todo eso, eso les sirve para todos los que tengan que dar el recuperatorio. Estamos refrescando todas esas cosas, ¿eh? Y además relacionando cosas que, ¿se acuerdan? Como habíamos dicho cuando vimos las estructuras algebraicas, decíamos, bueno, una estructura algebraica no es más que clasificar, ¿sí? A distintos conjuntos con distintas operaciones, bueno, en función de sus propiedades. ¿Se acuerdan? Bien. Esto entonces es un grupo conmutativo. Muy bien. ¿Qué otra operación podemos definir con las matrices? Vamos a definir lo que llamamos producto por escalar. ¿Sí? ¿Qué va a ser? ¿Qué quiere decir producto por escalar? Bueno, cuando decimos producto por escalar, nos estamos refiriendo a multiplicar una matriz por un número, ¿sí? Esto es importante porque es un tipo de operación que no hemos visto, ¿sí? Entonces acá, hasta la suma, vamos a decir entonces que, ¿se acuerdan cómo lo escribíamos? R, N por M, ¿sí? Con la suma, escribíamos así como terna, como par, perdón, es grupo conmutativo. Bien. Entonces, yo lo que decía es, ¿qué pasa con producto por escalar? ¿Qué quiere decir esto de producto por escalar? No es producto de matrices todavía. Ahora, después vamos a ver el producto de matrices. Pero producto por escalar nos estamos refiriendo a multiplicar una matriz por un número. Decía que esto es un tipo de operación que no vimos, ¿no? Nosotros no vimos polinomios, no. ¿Qué quiere decir entonces? Si K es un número real y A es una matriz en cualquier conjunto, ¿sí? Entonces definimos una nueva matriz, resultado de hacer K por A, que va a cumplir ¿qué cosa? Miren, vamos a mirar a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo dijera 3 por la matriz 720011. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Un número por una matriz. Bueno, se define como la multiplicación de cada elemento de la matriz por ese número. Entonces vamos a decir que esto es 3 por 7, 3 por 2, 3 por 0, 3 por 0, 3 por 1, 3 por 1. ¿Sí? Eso es multiplicar una matriz por un número.
¿Bien? Entonces, acá cuando lo definimos, ¿qué vamos a decir? Bueno, en principio, B está en el mismo conjunto que la matriz A. ¿Sí? Fíjense que la dimensión, o sea, el resultado de multiplicar una matriz por un número me da una matriz. Y una matriz con la misma dimensión que esa matriz A. ¿Sí? Y además, ¿cómo definimos qué sería un elemento de B en la posición IJ? Bueno, no es otra cosa que ese escalar, ese número por el que yo multiplico, por el elemento de la matriz A. ¿Sí? ¿Se entiende esa definición así? Bien. Bueno. Bueno, esta operación también va a tener propiedades, ¿sí? En este caso, las propiedades que se cumplen se refieren a multiplicar, por ejemplo, un escalar más otro escalar, ¿sí? Por una matriz. Esto me permite decir que es lo mismo que primero multiplicar el primer escalar por la matriz y después sumarle el segundo escalar por la matriz. ¿Sí? Esto sería como una especie de propiedad distributiva. No se llama distributiva porque estos son números y A es una matriz. Entonces, bueno, no hablamos de distributiva porque son elementos de distintos conjuntos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esta es una de las propiedades que se cumple. La otra propiedad es también que si yo tengo una multiplicación de números por una matriz, es lo mismo que multiplicar primero un número por la matriz y después el otro. ¿Sí? Otra vez, K y T son números reales y A es una matriz. Un número real. ¿Sí? Estos números reales. Bien, yo acá estoy analizando, para que vamos a sacar esto, ahora vamos a mirar igual algún ejemplo más. ¿Sí? En este caso de las propiedades estoy tomando K y T números reales y A y B matrices. Ahora N por M. Bien, con esas condiciones es que estoy tomando esto. Porque también voy a decir que si yo multiplico un número real por una suma de matrices, también es lo mismo que primero multiplicar este número y después multiplicar, perdón, esta matriz y después la otra y después sumarlos, ¿sí? Esto también es una especie de propiedad distributiva, de nuevo, que no la llamamos porque tienen distintos elementos. Y también decimos que 1 por A es A, es decir, que multiplicar por el número 1 una matriz es lo mismo que la misma matriz A. ¿Sí? Es decir, ¿qué me permite esto? ¿Qué me permite esto y estas propiedades hasta acá con la suma y demás? Fíjense, lo que decimos siempre. Bueno, las propiedades lo que me permiten es hacer cuentas, resolver ecuaciones con los objetos con los que yo estoy trabajando. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, si a mí me dicen hallar la matriz X perteneciente a R, voy a poner 2 por 3, tal que cumpla ¿qué cosa? Miren, ahora bajo un poquito, voy a escribirlo, ponele que yo dijera 2, 1, 4, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 5,
X igual a 3 menos 2, 1, 1, 0, menos 2. A ver. No, no tienen nombre acá. Acá por eso no les ponemos nombre porque es entre elementos de distintos conjuntos. Simplemente las enunciamos así, pero no tienen nombre estas propiedades. Estas propiedades, digamos, son importantes en otras estructuras también, porque eso le da a las matrices estructura de espacio vectorial. Nosotros no vamos a ver en este curso eso, pero ustedes sí lo van a ver en Matemática 4. Esas propiedades son las que definen que un conjunto dotado de esa operación sea un espacio vectorial, pero no tienen nombre. Bueno, entonces, miren esto. ¿Qué hacemos para encontrar esa matriz X? Bueno, lo que hacemos para encontrar esa matriz X es utilizar todas las propiedades que vimos hasta ahora de las operaciones conocidas, porque acá, ¿qué hay involucrado? Hay involucrado suma, resta y producto por escalar. ¿Sí? No más que eso. Entonces, ¿cómo operamos? Bueno, lo que nosotros queremos es despejar X como siempre, es una ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, podemos hacer este producto por escalar, ¿sí? Eso sabemos cuánto da, decimos, bueno, es 2 por 1, 2 por 4, 2 por 3, 2 por 0, 2 por menos 1, 2 por menos 2, ¿sí? Esta matriz menos 5x debe dar, eso es lo que nos están pidiendo, que dé 3 menos 2, 1, 1, 0, menos 2. ¿Bien? Ahora, seguimos en el camino de despejar X, podemos decir, bueno, esta matriz tiene opuesto, ya sé que tiene opuesto, para eso me sirvió probar antes las propiedades de la suma. Como tiene opuesto, ¿puedo sumar el opuesto de esa matriz a ambos miembros? Sí puedo, ¿sí? Entonces esto me va a dar 2, 8, 6, 0, menos 2, menos 4, menos, o vamos a poner más si quieren para enfatizar que estamos sumando el opuesto, bueno, no me quedó lugar, a ver si se ve. ¿Se ve acá que sumo el opuesto? No, no se ve nada. Esperen que lo voy a escribir todo de nuevo porque está horrible esto. Yo quiero sumarlo al opuesto. No es que uno siempre va a hacer esto. ¿Está bien? Uno después directamente puede escribir el opuesto del otro lado de la igualdad y ya está, pero para enfatizar acá lo que estamos usando, porque uno se termina olvidando de por qué hace, paso restando, decimos, ¿no? Y uno se termina olvidando por qué puede hacer eso. ¿Qué quiere decir eso de paso restando? Pasar restando no es más que sumar el opuesto. Bien, esto es lo que uno hace en el fondo con los números también. ¿Sí? ¿Se entiende? Sumo la misma matriz a ambos miembros, por lo tanto se mantiene la igualdad. ¿Sí? A eso le llamamos monotonía de la suma. ¿Sí? Decir que si tengo una igualdad, cuando sumo lo mismo a ambos miembros, la igualdad se mantiene, esa propiedad se llama monotonía de la suma. ¿Sí?
Y acá entonces decimos, bueno, como sumé esta matriz, yo ya sé que esta más esta me va a dar el opuesto, perdón, la matriz nula. Ya sé que me va a dar la matriz nula. Entonces, acá me queda 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 5x, igual, acá, bueno, puedo hacer la cuenta, ¿verdad? Acá hago la cuenta, digo, esto es 3 más menos 2, que es 1, menos 2 más menos 8, que es menos 10, 1 más menos 6, que es menos 5, 1 más 0, 0 más 2, y menos 2 más 4. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Y ahora, bueno, como la matriz nula es el neutro de la operación suma, cuando se la suma a menos 5x, me da menos 5x. ¿Está bien? Todo eso es lo que uno tiene atrás cada vez que está haciendo estas operaciones. ¿Sí? ¿Y ahora qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Quién es X? ¿Alguna propuesta? Bueno, claro, y en realidad es, digamos, multiplicar por un quinto, ¿no? Dividir en general, cuando yo pienso en un número, dividirlo por 5 es multiplicar por un quinto. Digo porque uno dice, ¿y dividir por 5? ¿Vimos dividir? ¿Definimos alguna operación de dividir? Bueno, pero en realidad sería como multiplicar por un escalar. Me da lo mismo que sea un escalar entero o un escalar fracción. ¿Se entiende lo que digo? Ese escalar podría ser cualquier número real. Entonces, lo que nosotros planteamos acá es que es como si yo hiciera menos un quinto por menos 5 por x es igual a menos un quinto por la matriz que tengo ahí. ¿Se entiende eso? Otra vez, multiplico ambos miembros por el mismo número. Monotonía de la multiplicación, bueno, en este caso de la multiplicación por escalar. ¿Sí? Multipliqué por menos un quinto a ambos lados. Entonces, menos un quinto por 5 me va a dar 1. O sea que de este lado logré tener una X. ¿Sí? Bien. Y del otro lado, bueno, otra vez es producto por escalar. ¿Sí? Cuando nosotros lo definimos ahí, dijimos K y T números reales. No tenían por qué ser enteros. ¿Se entiende esto? Entonces esto es multiplicar por menos un quinto cada elemento de la matriz, es decir, que me da menos un quinto, acá me da 2, acá me da 1, acá me da menos un quinto, menos 2 quintos, menos 2 quintos. Bien, esta es la matriz X que me pidieron. Bien. ¿Sí? Entonces, la aplicación que uno hace de todas estas propiedades es esta. No quiere decir que después, cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio como estos, tengan que hacer todas estas, digamos, estos pasos intermedios. Uno directamente acá, una vez que ya entendió lo que está usando, puede decir, acá borré algo yo, ¿no? Bueno, acá había un 2.
uno puede decir, bueno, listo, hago esta multiplicación y después sumo el opuesto de esta matriz y esto ya no lo escribo, ¿sí? Pero bueno, es importante escribirlo en algún momento como para entender qué es lo que estamos aplicando. Bien. Bueno, vamos a definir ahora, total, vamos nada más a definirlo y después ya la clase que viene vamos a hacer, a tener más formalidad y ver propiedades. Quería ver si me faltó algo antes de mostrarles. No. Vamos a mirar qué sería multiplicar matrices, miren. A ver, ¿qué sería multiplicar matrices? Vamos a mirarlo con un ejemplito primero, porque la definición del producto de matrices no es tan intuitiva como estas operaciones que vimos hasta acá, ¿no? Como que la suma parece relativamente natural, ¿sí? El producto por escalar también, de alguna forma es multiplicar cada elemento, ¿sí? Pero la multiplicación de matrices no es tan evidente, ¿sí? No es tan evidente. A ver, ¿qué vamos a estar diciendo cuando decimos multiplicación? Entre matrices ahora, ¿no? O producto de matrices. Miren, yo voy a poner dos matrices, las voy a poner en una distribución particular. Voy a escribir 2, 1, 0, 3, 1, 1, y acá voy a escribir 2, 1, 4, 3. ¿Ven cómo las puse, no? Bueno. ¿Qué va a querer decir multiplicar A por B? A esta matriz la llamamos A. A esta matriz la llamamos B. ¿Cómo se va a definir esa multiplicación? Miren, tengo que hacer esta fila por esta columna, esta fila por esta columna. Si hubiera más columnas, sigo. No hay más. Paso a la segunda. Esta fila por esta columna, esta fila por esta columna, esta fila por esta columna, esta fila por esta columna. Ah, ¿querés que lo escriba más grande, Francisco? Si no tenés mucha nitidez. No sé si sirve eso. Ah, bueno, ponele, ¿qué pasa acá? A ver. Yo dije entonces multiplicamos fila por columna. ¿Qué quiere decir multiplicar fila por columna? ¿Cómo sería eso? Bueno, tengo esta fila por esta columna, hago este por este más este por este. ¿Sí? Cada elemento, ¿sí? Con el que le corresponde en primer lugar. Yo acá tengo el primero de esta fila, el segundo de esta fila, primero de esta columna, segundo de esta columna, primero con primero, segundo con segundo. 2 por 2 más 1 por 4, ¿sí? Y el resultado lo pongo en ese lugar. Cuando haga esta fila por esta columna, otra vez, 2 por 1 más 1 por 3, 5. El resultado acá, donde se cruza esta línea con esta línea. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? ¿No? Estoy haciendo filas por columnas. ¿Sí?
Cuando miro ahora la segunda, miren, fila 2 viene ahora. ¿Sí? Son todas las filas de la primera matriz con todas las columnas de la segunda. Entonces ahora fila 2, columna 1, 0 por 2 más 3 por 4. Fila 2, columna 2, 0 por 1 más 3 por 3. Fila 2, columna 1, 1 por 2 más 1 por 4. Fila 2, columna 2, 1 por 1 más 1 por 3. ¿Sí? Bien. Entonces, si esta matriz la llamo A y esta matriz la llamo B, esta matriz que encontré acá es A por B. ¿Sí? Esa matriz es A por B. Bien, puestas así, fíjense que hemos multiplicado dos matrices que no tienen igual dimensión. ¿Sí? La primera pregunta sería, yo acá, ¿qué pasaría si, por ejemplo, B tuviera más columnas? Bueno, sigo multiplicando, pero si B tuviera otra fila, ¿podría multiplicar A por B? ¿Qué les parece? Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera multiplicar esta 2, 1, 0, 3, 1, 1 por una matriz 1, 3, 2, 1, 4, 3. ¿Qué pasa cuando quiero hacer esta multiplicación? Esta fila por esta columna, ¿cómo hago? ¿Puedo? ¿Tienen alguna idea de si eso se puede hacer? ¿Alguna sospecha? Porque fíjense que cuando yo quiero hacer esta fila por esta columna, digo, bueno, 2 por 1 más 1 por 2, y este 4, ¿qué lo hago? No tengo nadie con quien multiplicarlo. Entonces, no voy a poder hacer esa cuenta, ¿sí? Primer cuestión importante es que cuando yo quiera multiplicar una matriz por otra, la cantidad de columnas que tiene esta matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas que tiene esta segunda matriz. ¿Se entiende? Si no, no las puedo multiplicar. Entonces, en principio voy a decir que voy a definir la multiplicación diciendo que si A es n por m, B debe ser m por alguien, ¿sí? Importantísimo esto de pedir que las columnas de la primera matriz sean la misma cantidad que las filas de la segunda, ¿sí? Primer cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo defino esta multiplicación? Miren, ustedes ven que acá ese elemento que está en la posición, en esta posición, ¿sí? Puedo decir que es el elemento, supongamos que esta matriz A por B la llamo C también, ¿no? Entonces, fíjense, ese elemento que está en la posición C1, 1, ¿cómo lo armé? Lo armé haciendo A1, 1 por B 1, 1 más el A, este sería el A 1, 2 por el B 2, 1, ¿sí?
¿Se ve? Es decir, que cuando yo armo el C11, recorro la fila 1 de A y la columna 1 de B. Fíjense, ¿qué pasa cuando armo ese? Cuando armo ese elemento que se llama C12, recorro la fila 1 de A y la columna 2 de B. ¿Se entiende? Es decir, que lo que me dice esto es que cuando yo acá quiera definir quién es un elemento, cuando yo diga C es la matriz A por B, ¿quién es un elemento de C en la posición IJ? Fíjense lo que pasa acá, entonces. Bueno, entonces A va recorriendo la fila I y B va recorriendo la columna J. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando genero el elemento 1, 2, A siempre estoy recorriendo la fila 1 y en B siempre la columna 2. O sea que en el IJ, en A siempre la fila I y en B siempre la columna J. El resto es lo que se va moviendo, ¿sí? El resto va a ser AI1, B1J, más AI2, B2J, ¿sí? Más AI3, B3J. ¿Así hasta dónde? Bueno, en este caso yo tenía 2 porque recorro 2 columnas o 2 filas. Acá, ¿sí? Voy a ir hasta M, que es el que tienen en común. A y M, B, M, J. ¿Sí? Esa va a ser en general la definición de multiplicación de matrices, y fíjense que además esta matriz C, ¿qué dimensión va a tener? Va a ser una matriz, si A es N por M y B M por H, va a ser N por H. ¿Sí? Fíjense, esta matriz resultante tiene tantas filas como tiene A y tantas columnas como tiene B. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende más o menos el procedimiento que decimos? Sí, después la clase que viene vamos a mirar bien propiedades de esta operación, porque acá empiezan a pasar cosas raras, ¿sí? Acá empiezan a pasar cosas raras, no todo es tan lindo, como vimos que en realidad en la suma, ¿no? En la suma de matrices se siguen cumpliendo todas las propiedades de la suma de números, todo precioso, ¿no? Bueno, en este producto van a aparecer cosas más raras, pero bueno, pero el procedimiento para multiplicar es este, ¿sí? Fíjense que la primer cosa rara es que vamos a tener que multiplicar matrices de distintos conjuntos, ¿sí? De distintos conjuntos, con una condición muy particular, ¿sí? Donde acá, por ejemplo, ¿puedo hacer B por A? No. No voy a poder hacer B por A. Fíjense que acá A es una matriz 3 por 2 y B es una matriz 2 por 2, ¿sí? Con lo cual, A por B la puedo hacer, pero si yo quisiera hacer B por A, ¿sí? Las columnas de B no son iguales a las filas de A. O sea que ahí ya tenemos una primer cosa muy rara, ¿no? ¿Qué es lo que no se va a cumplir acá? En la multiplicación.
¿Qué propiedad que siempre nos encanta que se cumpla y que estamos acostumbrados a que siempre pasa? Y que decimos desde chicos, el orden de los factores no altera el producto, claro. ¿Y qué es? ¿Y qué es que si pongo distinto orden no se pueden multiplicar? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es lo que no se cumple? ¿Cómo llamamos a esa propiedad si diera lo mismo? ¿Cómo llamamos esa propiedad? No, no, yo digo nada más, si yo pudiera decir que A por B me da lo mismo que B por A, ¿cómo, cómo llamamos esa propiedad? Claro, propiedad conmutativa, ¿sí? Es la propiedad conmutativa del producto. Y esto es lo que no va a pasar acá. Cosa que en general nos resulta difícil acostumbrarnos a que eso no pase porque siempre, ustedes hasta ahora, bueno, hasta ahora han trabajado con todos conjuntos y operaciones donde no pasa nada el orden, ¿sí? Siempre da lo mismo, decir A más B, B más A, ¿sí? X por Y por X, siempre es igual, ¿sí? Incluso en álgebras de Boole, ¿sí? Incluso en álgebras de Boole, que ha sido, digamos, como un, algo más nuevo, ¿sí? Que vimos como operaciones en un conjunto de objetos que pueden ser distintas cosas, y sin embargo ahí tanto la operación supremo como la operación ínfimo eran conmutativas, ¿sí? Yo podía cambiar de lugar sin problema. Bueno, acá este es el primer conjunto con una operación que ustedes ven, donde esto no pasa. Entonces es difícil acostumbrarse, así que hay que prestar mucha atención, porque uno después dice, ah, claro, sí, no es conmutativa, pero después uno lo usa como si fuera. Entonces, cuidado, porque trae consecuencias. Ya vamos a verlas en más detalle. Bueno, si quieren, hacemos un pequeño intervalo, vamos a cortar la grabación.